Stephen King fue durante mucho tiempo mi escritor favorito. No me acuerdo ahora cómo llegué a sus libros, pero siempre cuento lo mismo. Yo vivía en una pensión estudiantil, estaba ordenando un par de cosas y abajo de la cama había un libro. Lo agarré, miré el título, pero no me dijo nada. Pasó el tiempo y cuando vi El Resplandor de Stanley Kubrick, el título volvió a mi memoria. Claro, era ese libro, pero aún seguía sin saber quién era el autor. Me puse a investigar, a buscar cosas en internet y fue ahí que me interesó mucho más. Publiqué en Facebook una foto de esta edición que quería conseguir y un ex compañero de la pensión me dijo, vení a buscarlo, acá está, estuvimos a punto de tirarlo a la basura. Obviamente fui a buscarlo y ahí empezó todo. Luego llegó Carrie, que me leí en menos de una semana, La Milla Verde, que mientras más leía, más me acordaba de que había visto la película hace muchos años con mi papá. Traté de conseguir todos los libros que pude, de canje, comprando, etc. Pero, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Cuál es el propósito de este video? Me gustaría hablar con ustedes acerca de qué es lo que pienso acerca de Stephen King, qué lo hace tan relevante dentro de la cultura popular, de dónde salen sus ideas, por qué creo que lo que hace ya fue hecho por otros autores y lo interesante que hay dentro de esa información. Aclaro que no tengo nada en contra de Stephen King, tampoco de sus lectores, así que no se lo tomen tan personal. Es apenas un poco de información en el océano de internet. Pueden tomarlo o dejarlo. Si se quedan, lo voy a agradecer muchísimo. Así que sin más, empecemos. Stephen King nació en Portland, Maine en 1947. Se crió con su mamá, con su hermano, su padre prácticamente los abandonó. Pasaron muchos problemas económicos, la madre hizo hasta lo imposible por criarlos y sobre todo darles sustento. King se fue habituando a la lectura ya que su mamá, también era una lectora constante. Esto lo animó a querer escribir y sobre todo a crear sus primeras historias, basándose en las cosas que veía y leía. Cierta vez, luego de pasar mucho tiempo en cama debido a una dolencia, el pequeño Stephen King se la pasaba leyendo historietas. Combat Casey, las típicas tiras de los niños de los años 50. Luego pasó a los relatos de Jack London. En palabras de Stephen King, dijo esto: a partir de cierto punto empecé a escribir mis propios cuentos. La imitación precedió a la creación. Copiaba en la libreta tebeos de Combat Casey sin cambiar ni una coma, y si me parecía oportuno, añadía descripciones de cosecha propia. Cuando le mostró esos escritos a su madre, ella le preguntó si era todo invención suya, pero cuando King le dijo que lo había copiado de un cómic, su madre, decepcionada, le dijo: escribe tú uno, Stevie, los tebeos de Combat Casey no valen nada. Se pasa el día partiéndole la cara a la gente. Escribe uno tú. A medida que fue creciendo, Stephen se nutrió de los viejos cómics de terror que estaban de moda en esa época. Ese cómics y tantas otras editoriales causaron conmoción y pavor en los adultos, creando incluso cacerías de brujas, donde se ponían contra a los ejemplares donde abundaban monstruos, vampiros, asesinos en serie y muchas cosas truculentas. Los títulos eran más que atrapantes y sus descripciones, en su mayoría, decían desconocido, aterrador, misterioso. Si hay que mencionar ejemplos particulares, uno de ellos es Tales from the Crypt, o Cuentos de la Cripta en español. En estas viñetas, un ser espectral nos lleva por historias unitarias, una más aterradora que la anterior, espantando, asqueando y en ocasiones provocando risas. Sí, como en Creepshow de Stephen King y Romero. A ese fanatismo hay que sumarle el cine de serie B que involucraba animales gigantes, hechos catastróficos y criaturas radioactivas. Recordemos que King vivió su infancia en los 50, entonces estaba muy de moda este tipo de cine. La paranoia de las bombas atómicas, el fin del mundo y la mutación era parte de los argumentos. Ahora bien,
Cuando King vio El péndulo de la muerte en el año 1961, quedó realmente impactado. Mientras volvía a casa tuvo la fabulosa idea, y esto lo menciona en Mientras escribo, de hacer un libro a partir de la película, imprimirlo y venderlo en el colegio. Cito textualmente: en mi feliz inconsciencia ni se me ocurrió estar infringiendo ninguna ley sobre plagio y derechos de autor. Casi toda mi actividad mental estaba enfocada en el dinero que ganaría si El péndulo de la muerte tenía éxito en el cole. No solo lo reprendieron, sino que además tuvo que devolver la plata que ganó. Una de las cosas que le dijeron fue: tú escribes bien, ¿por qué desaprovechas tus facultades? A King no le gustó mucho el comentario, continuó escribiendo relatos en fanzines y revistas que hacía con su hermano David, hasta el punto de crear historias paródicas involucrando a maestros y compañeros de clase. Ya de mayor y en la etapa estudiantil, John Gould, editor del Semanario de Lisbon, le ofreció una vacante en la sección Deportes. Fue él una de las tantas personas que lo guiaron en cuanto a corrección y revisión de textos. Incluso le mencionó: escribir una historia es contársela a uno mismo. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea la historia. Esto le sirvió de mucho como autor. Incluso menciona que empezó a escribir con la puerta cerrada, guardándose los primeros borradores, y luego con la puerta abierta, liberando el manuscrito para que lo critiquen, opinen de él y aporten nuevas miradas. Entonces, ahora sí, pasemos a la parte importante. ¿De dónde saca Stephen King sus ideas? Avancemos varios años en el tiempo y vamos a detenernos el 17 de octubre de 1975. Por aquel entonces llega al mercado Jerusalem's Lot, o La hora del vampiro, también conocida como El misterio de Salem's Lot. Fue la segunda novela publicada después de Carrie, editada por Doubleday. Presentaba un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra asediado por vampiros. La idea surgió luego de una charla con su esposa Tabitha. King se preguntaba: ¿qué pasaría si Drácula aparece en Estados Unidos actualmente? Tabitha le respondió que seguro hubiera sido atropellado por un auto o algo peor. Fue ahí que King se dijo: pero ¿y si aparece en un pueblito de Nueva Inglaterra? Algo más chico, algo más cercano. La idea le rondó un tiempo hasta que pudo darle forma. Acá hay que mencionar dos cosas. La inspiración no solo vino de Drácula, porque es la más obvia. Hay que citar Peyton Place de Grace Metalius, Paradise Falls de Don Robertson y Our Town, o Nuestro Pueblo, de Thornton Wilder. ¿Cuál es el atractivo de todas estas historias? Bueno, están ambientadas en pueblos rurales, perdidos o desconocidos. La mayoría de sus habitantes llevan vidas grises, sus formas de pensar son conservadoras y repleta de prejuicios. Lo que King añade, y esto se puede usar con muchas comillas, es el carácter sobrenatural. Su viejo editor Bill Thompson dijo de este libro: no necesitó mucha edición. Fui más suave porque era una historia de vampiros. Los vampiros no estaban de moda en aquella época, pero parecía otra historia de un hombre extraño que llega a la ciudad y se convierte en vampiro. Bueno, era Drácula. No tenía nada de malo, pero no se distinguía como algo que no se hubiera hecho antes. Era decente, pero me pareció una historia básica de vampiros. Puede que se haya hecho antes, pero no que yo sepa. Desde luego no en un libro que fuera popular. Entonces, ¿qué podemos decir de esta novela? Si se la compara con obras de autores como Robert Bloch o Richard Matheson, quizás su parecido sea trabajar el horror que mezcla lo cotidiano con lo extraño, y que sus personajes encuentran el horror sin poder evitarlo. King, por su parte, busca y adapta cierto tipo de escenarios, cierto tipo de personajes y lo adecúa a las reglas del mercado. Y le agrega ese toque que lo convierte en una novela de horror lista para ser disfrutada. Ahora, cuando presentó The Shining en 1977, en español Insólito Esplendor o El Resplandor, como se la conoció luego de la película, también tuvo sus tires y aflojes. Thompson, el editor, dijo: requirió mucha edición.
King tendía a introducir una segunda historia que no tenía nada que ver con la principal, pero que ofrecía algún tipo de subtrama que le gustaba especialmente. En el caso de The Shining había toda una subtrama sobre gángsters de los años 20 y 30 que iban y venían como fantasmas por todo el hotel. Tenía todo un elenco de estos personajes en The Shining y simplemente no encajaba. Hice que lo recortara severamente. Quizá por eso le tomó tanto tiempo redactar un primer borrador, casi 2 años. Si rastreamos sus influencias, una de las más claras es La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe y La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Ese aire gótico, a veces sobrecargado, la fachada del hotel y sobre todo el aura siniestro que lo rodea. Claro, a eso hay que agregarle el cine de horror que mencionamos anteriormente, el cuento La Pradera de Bradbury y el concepto de horror concebido por Matheson. Pero hay algo más que me llama la atención porque antes de que se publicara El Resplandor existía Burnt Offerings de Robert Marasco del año 1973. La trama sigue a una familia que va a alquilar una casa en verano, enorme y antigua, y además de cuidarla, van a estar a cargo de una anciana en un cuarto sombrío. Tanto el padre como la madre y al niño le van a pasar eventos sobrenaturales. En español este libro se conoció como Holocausto y en 1976 tuvo su adaptación. Y si me preguntan, ambas obras son muy similares. La pareja no se lleva muy bien, él es muy explosivo y además tiene tendencia a ataques de ira. El final me dejó más dudas que certezas. Tendrían que verla y darle una oportunidad. Una vez más, King mezcla todos los elementos nombrados, cosas que vio, que leyó, y luego, como si de un truco se tratase, añade experiencias personales. Pero, ¿por qué el libro de Marasco no es tan conocido? Creo que todo tiene que ver con el tipo de marketing que hizo la editorial en su momento, y sobre todo el aire fresco que estaba añadiendo King a argumentos que quizá ya se habían usado antes, pero con poco éxito. Su estilo es directo y en sus primeros libros siempre se preocupó por generar impacto al describir breves escenas de tal forma que enganchaba a quien estuviera leyendo. Carrie es un ejemplo claro, tiene agudeza periodística por esa cuestión de los juicios, las personas que hablan sobre la protagonista y a la vez ese aire anormal que flota en el ambiente. La relación entre lo cotidiano y lo paranormal se llevan muy bien. Pero como mencioné con El Resplandor, muchas veces se pierden las buenas intenciones en el enorme océano de las palabras, como le irá sucediendo con novelas posteriores. Abundan mucho los monólogos internos, idas y venidas entre el presente y el pasado de los personajes, explicaciones acerca de ciertos sentimientos y largos capítulos donde la premisa muchas veces se dilata demasiado. Antes de que me lo mencionen, muchas de las dificultades por las que pasa Jack están basadas en la vida de King como escritor, como padre de familia o incluso como alcohólico. En el libro de ensayos titulado Mientras escribo, menciona: «Yo me estaba matando delante de mi familia», dijo Tabby, que tenía 2 alternativas, o hacer un tratamiento de rehabilitación o marcharme de casa. Dijo que me querían los 3, ella y los niños, y que por eso no querían presenciar mi suicidio. A medida que avanza la trama, conocemos todos los enredos y problemas que causa la adicción de Jack y cómo ésta hace sombra encima de los demás miembros de la familia. El desarrollo de cada uno de ellos es tan puntual, tan introspectivo, tan profundo, que muchas veces se pierde el objetivo que es el horror del Hotel Overlook y su esencia. Es ahí que King intenta explicar el origen de la maldad del hotel, contextualizando lo que había pasado antes, agregando más y más detalles, diálogos que hacen referencia a eventos, accidentes, ex huéspedes y demás. Como suelen decir por ahí, se pierde en el relleno. Muchos de sus críticos se agarran de esto y de muchas cosas más. Elvio Gandolfo, por decir uno, escribió para la revista El Péndulo lo siguiente: King acorrala al lector pegándole en el plexo del terror hasta que lo entumece, quitándole capacidad de reacción. A partir de ese momento se siente una especie de empacho,
que quita plenitud a los golpes posteriores, y lo que quiere ser aterrador resulta hilarante o inverosímil. A ver, acá un poco estoy de acuerdo. Me pasó como lector que a medida que más libros de King leía, empezaba a notar que había mucha similitud entre todos. Los niños con poderes psíquicos, los fanáticos religiosos, los paletos de pueblo, los grupos de amigos, los personajes escritores, etc. Llegaba un momento en que empezaba a leer un libro con entusiasmo y a mitad de camino sentía que ya lo había leído antes, no solo por las cuestiones referenciales que mencioné antes, sino por la forma en cómo el mismo autor vuelve sobre sus pasos una y otra vez hasta el punto de convertir una buena historia en algo masticado. No quiero que se malentienda, me gusta King como escritor, pero hay cuestiones que no me terminan de cerrar. Su concepción del bien y el mal, por ejemplo, a veces se vuelve maniqueísta. En The Stand, el temido Randall Flagg se convierte de a poco en una caricatura, sobre todo cuando las cosas no le salen como él quiere. Toda su figura, su presencia y la manera en cómo lo ven los demás se desdibuja a costa de un final que parece cansado, hinchado de tantas y tantas palabras. Con decirte que cuando se enoja en una parte del libro, le salen chispas del pelo y en otra escena lleva plumas en su cabellera. Cuando leí eso, la verdad me pareció un poco chistoso. Creo que King es un yankee con muy buenas intenciones, a veces con prejuicios algo atrasados, y a veces deja escapar esa beta gringa que parece imposible de frenar. Vuelvo a mencionar The Stand, donde hay todo un capítulo donde se ponen a cantar el himno de Estados Unidos y después hablan de lo bueno que es tener leyes, banderas y hamburguesas. Bueno, King conoce el modo de vida americano, sabe espiar los entretelones de sus paisanos y puede más que nadie poner en evidencia cómo piensa un yankee promedio. Incluso él mismo se describe como alguien de pueblo, alguien que a fuerza de talento tuvo mucha suerte. Creo también que sus mejores libros son aquellos que no son de terror o que incluyen cuotas sobrenaturales, pero en pequeñas gotas. A saber, Carretera Maldita, 22-11-63, Misery, Dolores Claiborne y La Milla Verde. Eso porque me gustan a mí. Yo solamente digo, muchas veces cuando se mete en otros géneros como en Mr. Mercedes, tiende a parecerse a otros autores. Por ejemplo, cuando describía a Hodge, yo me estaba acordando del protagonista del Profesor de John Katzenbach. En ambas novelas hay un señor mayor que se siente mal consigo mismo y que tiene que afrontar un caso en el cual todo parece cerrado, pero con la ayuda de un joven que además es un experto hacker, va a lograr algo que ni él mismo sabía. Lo mismo si leemos Rita Hayworth o La Redención de Shawshank, llega un punto en que te hace acordar a Papillon, también a Escape de Alcatraz. Y ustedes dirán, pero Víctor, es que esas historias pasan en cárceles y hay presos, obvio que se van a parecer. Ah, pero ¿se acuerdan cuando salió el Instituto de King? Bueno, a mí me hizo acordar a Proyecto Diabólico de John Saul. Con un amigo hablamos que quizá Stephen King necesita cumplir con un contrato de varios libros al año y que sí o sí tiene que tener cierta cantidad de páginas, lo que lleva a veces a novelas muy extensas, que seguro deben tener mucho relleno, y que si las agarrara un buen editor, podría fácil sacar todo lo que sobra. No digo que todo lo que hace sea malo, solo hay cuestiones dentro de su narrativa que a veces caen en recursos efectistas y abruptos. Si no me creen, lean La Cúpula y fíjense en el final, o incluso el final de la saga Mr. Mercedes. Bueno, creo que esto ya se me fue de las manos, pero si a ustedes les gustó, me gustaría seguir hablando al respecto. Hay mucha tela que cortar, mucho que decir y mucho que investigar. Los invito a sumarse en los comentarios. ¿Qué les parece Stephen King como escritor? ¿Va a ganar algún día el Nobel de Literatura? Bueno, al menos Mariana Enríquez cree que sí. Si llegaron hasta acá, no te olvides de dejar un me gusta, compartir este video con un amigo o amiga que sea fanático de Stephen King. Yo soy Víctor, si ya estás suscrito o suscripta, nos veremos la próxima.